Este vídeo es muy importante porque sienta un precedente bastante sólido y bastante trascendental en la comunidad de Genshin Impact. El nuevo teatro imaginario que va a resetear un par de días después de Natlan, o seguramente a la altura está viendo este vídeo, quizá queda un día para que resetee, porque yo grabo los vídeos bastante antes para prevenir el calendario de eventos de Genshin, y tranquilos que seguramente he subido vídeos de Mualani, de Kachina, de Natlan, ya salió Natlan. Básicamente es el primer teatro imaginario que tiene dos pisos más, es decir, pisos 9 y 10, que tiene nivel 100, que ahora lo analizaremos por aquí. Aquí tenemos un heraldo de triple escudo nivel 100, o sea, el inquisidor realmente. Y aparte, ya sabéis que tienen... Uy, hay gente, estoy grabando y hay gente aquí hablando en el chat. Qué locura. Bueno, aparte ya sabéis que los dos pisos extra, en el piso 9 y 10, tiene más recompensas. Es decir, todo esto es un precedente a que están mejorando no solo los modos endgame, sino que a lo mejor algún día el soñado piso nivel 13, 14 y 15 del abismo cada vez puede ser más real. Así que hoy vamos a ver el nuevo teatro imaginario que resetea un día después de que veáis este vídeo, y os traeré un vídeo también pasando el teatro imaginario con todas las estrategias, con todos los... La persona que está aquí escribiendo está loca. Con todas las estrategias, con todos los trucos y con todo lo que siempre puedo tratar de conseguir para facilitaros el poder sacar las protogemas. Pero sobre todo os doy un aviso al principio del vídeo, y es que será bastante más difícil. Sí, este teatro muchos pensáis que realmente, oh sí, el teatro es un abismo pero mucho más fácil, y bueno, no amigos. En vez de 18, el nuevo modo difícil con 10 pisos te pide 22 personajes. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Ha estado dura, ¿eh? Os ha gustado la intro porque literalmente he comentado unas cosas súper importantes. Darle, corre, te estoy observando, ahí está, gracias por el like. Y ya sabéis, ayuda un montón, no os cuesta nada, hace que el canal se recomiende y crezcamos más. Así que like, suscribirse, campanita, comentario. Y ahora sí vamos con el nuevo teatro imaginario con 10 pisos y no 8, y efectivamente tranquilos, con extra de recompensas. Pues bien, lo primero a comentar y más importante, lo estaréis viendo aquí, es básicamente que los elementos van a ser Piro, Hidro y Dendro. Qué casualidad que os dije que las cores de Kinich y Mualani van a ser Mualani vaporizar sobre quemadura, y Kinich jugar equipos de quemadura y crepitar, básicamente, que es estos tres elementos, ¿no? Por supuesto que nos han incluido por aquí a Mualani en este teatro imaginario. Kinich es dentro, con lo cual se va a poder incluir en cuanto salga. Está Emily, está Yao Yao, está Candace, que son los personajes que nos regalan. Está Dehya, que os he hablado infinito de Dehya porque va a ser muy buena para Mualani y para Kinich hasta que exista el Arconte, aparte de Xiangling, por supuesto. Y los personajes que nos invitan extra son Raiden, que muchos tenéis a Raiden muy bien construida, Kazuha, que también viene en la versión, Kachina, que es Geo, pero también está en la versión, y por último Clorinde, que Clorinde está aquí, bueno, un poco pues como Raiden, no un carry electro que nos ayude. Pues bien, este es el nuevo teatro imaginario de 10 pisos. Básicamente, lo primero que hay que tener en cuenta es que, como veis, está dividido en 4 tramos, porque los tramos se basan en acto 1 y acto 2, son estas salas que pueden cambiar de enemigos, veis que están aquí en pantalla, y la persona que ha hecho este gráfico lo ha hecho bastante bien, de hecho, así que créditos aquí, es Home DigiCat, básicamente esta es su wiki y tal, y sube pues este tipo de cosas de la beta de los servers, y está dividido en 4 bloques porque al final de cada bloque hay un boss. Actualmente hasta el piso 8 habría 3 bosses, que son el boss del piso 3 y luego los bosses del piso 6 y 8, pero con el nuevo nivel ultra difícil de 22 personajes hay un piso 9 que igual es rotativo como nos ocurre, y un piso 10 con el Inquisidor de los escudos. Sí amigos, otra vez nuestro amigo Inquisidor. Pues bien, lo primero a comentar es, los elementos son Hidro, Piro y Dendro. El Hidro y el Piro son de los elementos que seguramente más carries tengáis Piro y más soportes tengáis Hidro, pero que al pedirte 22 personajes y no 18 como el anterior, hay que hacer un pequeño cálculo que hice con la comunidad. Si cada personaje te da 2 rayitos y cada sala necesita 4 personajes y no te dejan hacer lo que hago yo en el abismo de usar 2 personajes por sala, el cálculo es tan sencillo como que con tener medianamente bien construidos 20 personajes, no 22,
de los cuales de esos 20, 6 ya te los dan, y los que te dan siempre se han podido usar y son bastante buenos. Lo recalco porque los teatros anteriores, siempre los de prueba, incluidos los carries, por ejemplo, actualmente, que es el último día, está Ayaka. Esa Ayaka de prueba está más o menos, pero se puede usar, y si el equipo acompaña, hace su trabajo bien. Significa que 20 menos 6 hay que tener 14 personajes construidos de estos elementos. Realmente 13... porque uno te lo va a prestar un amigo, a pesar de que te pide los personajes con el mínimo de requisito de nivel y arma para entrar. Pero puede estar sin artefactos y luego ya eliges el del amigo, con lo cual son 13. Hagan la rima en los comentarios. ¿Por qué explico esto y por qué digo 20 y no 22? Porque os daría la ventaja de que 2 o hasta 3 personajes podéis tenerlos a nivel 70 con arma 70, pero sin equipar de artefactos para que no os comáis la cabeza y sin gastar libros de talentos, y tener 19 pues bien construidos, bueno, 19 menos 6 de aquí, 13 bien construidos, y luego los otros 3 simplemente que sean el del compañero y 2 que pueden no estar equipados, simplemente con el cálculo y los 10 pisos, es decir, y cuando salgan los 2 que no están equipados, pues los tratáis de skipear o no usar. Ahora, ¿qué pisos, qué bosses vienen? Y recordatorios, porque hay patrones muy continuados, ¿no? Recordar que siempre os enseñé que con los personajes de prueba apenas, las últimas veces han venido Scaramouche y Xiao con Faruzan, siempre os he enseñado cómo pasaros con esos personajes de prueba el acto 1 y acto 2, seguramente intentaré hacer lo mismo porque es como un patrón que se repite y te permite hacerlo. En in-game os diré cuál de estas combinaciones de enemigos es la más sencilla para que intentéis rerolear las tarjetas para que salgan, pero básicamente el acto 1 y 2 es un regalo. Y el primer boss que viene es la maquinaria eterna. Viene la maquinaria eterna con sus fases que te hacen perder tiempo. Es decir, este teatro imaginario está planteado para ser más un abismo que un teatro. Lo que conocíais como teatro imaginario, que era, uy, qué fácil si tengo los suficientes personajes, se ha acabado. Se acaba de acabar. O sea, literalmente ahora el teatro imaginario está planteado como un abismo con bosses bastante complicados, como la maquinaria eterna, como los 3 Onis, los Magu Kenkis. Aquí está la leyenda local. En el piso 8 está la maldita leyenda local con 1.128.000 de vida, y en el piso 10 el Inquisidor. Seguimos el orden. La maquinaria eterna ya conocéis cómo funciona y bastante sencilla. Por otro lado, en la siguiente ronda de enemigos tenemos, como podéis ver, otra vez, pero como prácticamente el doble de enemigos, los bastante guardianes de las ruinas, pero bastantes combinaciones de enemigos distintas. Aquí básicamente son como 2 salas de proceso, es decir, 2 salas de, bueno, pipipi, me los mato y voy a por el boss. Y en el piso 6, que el piso 6 creo que es el final del nivel medio para quien llega hasta aquí por la cantidad de personajes, están los 3 Magu Kenkis con 800.000 de vida cada uno. Esto es parecido al abismo. No os voy a dar un análisis detallado de cada uno de estos enemigos, porque a diferencia del abismo no podemos entrar con los enemigos que nos dé la santa gana. Pero realmente en equipos sobre todo de quemadura o vaporizados sobre quemadura o crepitar, o una combinación de todos ellos, como veis aquí, se va a poder jugar perfectamente. Como veis, podéis incluir a Nubilet porque hay Hydros, podéis incluir a Furina, podéis incluir a Bennett, que no está aquí, Xiangling que está aquí, pero seguramente tenéis una mejor. Podéis incluir a Arlequino si la tenéis, vuestro equipo de Gaming, por ejemplo, aunque no llevéis a Xianjun, puede entrar un Gaming, 2 Hydros, Bennett, todos los dendros que tengáis, Nahida, Emily, Algeizam, Baizu, Tignari, es decir, es sencillo y no hay que entrar en detalles que los enemigos. Básicamente hay que saber elegir vuestros recursos y es más un juego de ajedrez. Siguiente piso. En el piso 7, que hasta aquí llegaríais los que elegís el modo difícil, tenemos, como veis, un Heraldo Piro con un Mago Piro. Pero te pueden tocar 4 Husk con los tigres de la zona de la 4.4 nueva. Nos puede tocar 3 Dragartos, que seguramente este de aquí de los 3 Dragartos en el piso 7 sea el más fácil. Nos puede tocar Guardianes de las Ruinas con Dragón de las Ruinas. Y nos pueden tocar un Mago Crío con un Heraldo, creo que también es Crío, un Bautista Crío. Con lo cual, cuidado en este piso 7, porque si elegís y roleamos las tarjetas para encontrar los Dragartos será extremadamente sencillo. Pero si elegís esto de aquí o esto de aquí, mucho cuidado. Y aquí viene el, entre comillas, problemilla. El boss final del modo difícil, que es el piso 8, es la leyenda local, Cineas, que es un dragarto bastante grande con 1.128.000 de vida. Según los personajes que uséis, lo vais a bajar muy rápido, una rotación. Si usáis personajes de prueba hasta aquí, a lo mejor una Mualani, a lo mejor está construida más o menos, estará haciendo 150 o 200.000 por ataque normal, con lo cual caerá de 2 rotaciones. Y más o menos es asequible. El problemilla
viene aquí. Aquí viene el nuevo modo piso ultra difícil, pisos 9 y 10. El piso 9, nivel 95, piro. Si llevas un New Billet van a bajar, pero recordar que cada personaje solo puede usarse 2 veces, a menos que salga una tarjeta que te renueve un rayito de energía y tal. Slime hidro con magos hidro, aquí habría que llevar mucho piro y mucho dendro para bajarlos. Los lobos, un montón de guardianes de las ruinas, un montón de Illichurs con un Lawachur. Aquí capaz, como no hay que juntar porque no tienes la oportunidad de juntar por los elementos y demás, a lo mejor no sé qué puede venir bien, pero si no salen muy esparcidos o un New Billet que pega en áreas de lejos puede venir muy bien. Y pues aquí samuráis, creo que este es el último efectivamente. Y aquí por último llega nuestro inquisidor nivel 100 con 1.400.000 de vida, pero aparte del millón tiene 3 escudos. Tiene escudo electro que baja con piro y dendro, es decir, con piro las sobrecargas. Tiene escudo piro que baja con hidro, que es el elemento que nos piden en este teatro imaginario. Y tiene escudo hidro que baja con dendro y con vaporizados de piro también, que es el último elemento que también nos piden en el teatro imaginario. ¿Va a ser sencillo? No. La verdad, totalmente sincero, no va a ser sencillo. Creo que no todo el mundo va a llegar al piso 10. Creo que sí la gente intentará llegar porque sí necesita las protogemas. Por primera vez con 10 pisos sí creo que va a ser un poco más difícil de gestionar los recursos y de gestionar cuándo utilizas o no unos personajes. Diría que quizá New Billet puede servir para más adelante, pero este Bautista Sacrílego diría que el carry que más renta es un piro con un sub DPS de quemadura. Es decir, el piro te puede bajar el hidro y el electro. El hidro solo puede bajarte el piro, con lo cual prefieres un carry piro contra el Bautista, ya que tenemos 3 elementos, ¿no? O incluso un carry dendro, que el carry dendro se va a bajar el electro y el hidro, y que luego ya el piro, pues lleves con el carry dendro, lleves un hidro, o con el carry piro también lleves un hidro para bajar el escudo como sub DPS, un Shinkyu, una Yelan, una Furina, una Candas que hay por ahí, o cualquier equipo de quemadura más crepitar, estos equipos que os enseñé de Arlequino, por ejemplo, y cosas así. Entonces, va a suponer dificultad, sinceramente. Este es el nuevo teatro con un modo ultra difícil que tiene 10 pisos. Vas a poder meter 20 personajes, 22 te pide de requisito, pero recordar que hay 2 que pueden estar 70 justitos sin equipar, de hecho 3, y aunque entre, una vez puedas entrar con los 22, 3 de ellos que estén al 70 sin equipar, ya puedes elegir uno de un compañero y luego 2 que básicamente cada vez que salgan no los uses porque estén desequipados. Los que te dan van a servir todos porque por suerte esta vez siempre sirven y son interesantes, os traeré gameplay y poquito más. Este es el nuevo y difícil teatro fantasía con 2 pisos adicionales que, como dije, nos sienta el precedente de que quizá en el abismo puedan venir un piso 13, 14 y 15, que me encantaría porque es mi modo favorito de juego, y que si este modo teatro fantasía tiene un poco más de dificultad, se ganará el favor y el entretenimiento de los jugadores más que el actual, que parece un poco un evento normalito, y ahora con 2 pisos más y más dificultad y más personajes a entrar, quizá por fin es un reto y puede ser un momento bastante divertido para nosotros como jugadores. Poquito más, dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar el vídeo del canal, no os cuesta nada, ayuda un montón a que crezcamos, a que se recomiende, se exponga el canal y el algoritmo nos ayude. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñiñis, y chaito, que estéis muy bien, gente, chao, chao, chao. Dejadme en los comentarios si os parece más difícil o más fácil.